Profesor Ovalle. Este es nuestro mapa conceptual. Nuestro grupo está conformado por Sibyl Bey, Daniel, Laura Rosso, Laura Montenegro y pues Maida Ramírez. Nosotros lo hicimos por partes, es decir, al comienzo está todo el mapa conceptual para que lo puedas evidenciar completo y después por partes lo explicamos cada uno. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de las principales características que tiene esta teoría. Esta es una teoría que se fundamenta en las experiencias clínicas, en donde Rogers comprende a las personas a partir de estas experiencias clínicas que ha tenido con sus consultantes. Esta es una teoría que pues no está terminada debido a que esta parte de los cambios que se generan dentro de la terapia. También es importante tener en cuenta que somos organismos con características específicas, en donde esta teoría se caracteriza principalmente por ser práctica, por ser dinámica. Esta es una terapia que se centra principalmente en el cliente. Rogers la estructura desde una teoría del cambio, en donde esta se basa principalmente en comprender cómo el individuo percibe su realidad. Esa teoría también se fundamenta en la observación naturalista del fenómeno, en donde las condiciones adecuadas del sí mismo se cambian y se organizan sus percepciones para así poder cambiar la conducta, en donde ésta se interesa por comprender el presente y por último tiene un punto de vista fenomenológico. Dentro del concepto del sí mismo encontramos que Rogers dice que todos los seres humanos tenemos un concepto de nosotros mismos, el cual se define como una configuración organizada, en donde el sí mismo se va organizando, se va estructurando desde que estamos pequeños, en donde nos vamos dando cuenta de quién soy yo y quién soy yo para los demás. Entonces, como decía anteriormente, el sí mismo se define como una configuración organizada de las percepciones del individuo que son admisibles a la conciencia. También podemos decir que el sí mismo se compone de percepciones, es decir, de características, de cualidades, de cómo soy yo, de qué soy capaz y qué no soy capaz de hacer. También encontramos los perceptos. Los perceptos es mi relación con los demás y con el medio, es decir, que mi sí mismo no es organizado solo ni solo lo que yo pienso, sino lo que piensan los demás y mi relación con el medio. También encontramos cualidades de valor que se perciben como asociados a la experiencia, es decir, que yo doy valoraciones a las cosas a partir de mi experiencia. También encontramos que está compuesto por metas e ideales, lo cual trae tanto valores positivos como valores negativos. Como lo decía anteriormente, el sí mismo está compuesto y se organiza y es estructurado desde que nacemos. Como características principales dentro del sí mismo encontramos que es consciente, es decir, que incluye las percepciones simbolizadas, es decir, que es todo aquello que yo logro entender y estar dentro de mi conciencia. Eso es lo que hace parte del sí mismo. Lo que yo no logro entender y no logra estar dentro de mi conciencia no haría parte de mi sí mismo. También encontramos que es una gestal, o como lo decía anteriormente, una configuración organizada que se rige por las leyes de los campos perceptuales, en donde el aspecto más insignificante podría llegar a alterar mi campo global, mi configuración global, en donde encontramos organizaciones tanto sólidas, que son actitudes positivas, como organizaciones rotas, que son actitudes negativas. Como última característica dentro del sí mismo, encontramos que es una percepción de uno mismo, de los valores y de los ideales que tenemos. Ahora vamos a hablar acerca de otros conceptos fenomenológicos, en los cuales se encuentran el marco interno de referencia, el campo perceptual, experiencias conscientes e inconscientes, el inconsciente, el campo perceptual y la conducta. El marco interno de referencia hace parte de la forma como el psicólogo debe percibir el marco interno de referencia de la persona. No es basado en los criterios del marco interno que tenga el psicólogo. En este caso, el psicólogo debe entender las conductas como son vistas desde el punto de vista de la persona. El marco interno de referencia
hace parte de las experiencias de la persona. En este caso, el marco interno de referencia hace parte también de elementos externos y también de la forma como la persona percibe las conductas. En este caso, un ejemplo de esto es la forma de cómo la persona percibe el peligro, si lo percibe o en este caso si lo ignora. El campo perceptual tiene que ver con la forma como las personas integran las experiencias conscientes o inconscientes. Estas a su vez están en constante cambio. El campo perceptual, un ejemplo del campo perceptual sería en el caso de recordar el olor de una persona. Eso sería un acto de manera inconsciente. Las experiencias conscientes e inconscientes están en términos de figura y fondo, en los cuales la figura vendría siendo la relación de pareja y el fondo se convierte en las personas que están alrededor de la pareja. Las experiencias conscientes son experiencias que pueden ser, que están simbolizadas en el inconsciente, como experiencias que están dentro de experiencias presentes o experiencias pasadas. A su vez, el inconsciente hace parte de la forma como las personas integran el concepto de fondo. El inconsciente hace parte de las experiencias que son simbolizadas y no simbolizadas. Las experiencias simbolizadas son las percepciones y las experiencias simbolizadas son las experiencias que no les damos importancia. El inconsciente también tiene que ver con el impulso. En este caso el impulso aumenta en el caso de que aumente el nivel del objeto y el nivel de conciencia. El campo perceptual y la conducta. En el campo perceptual incide la forma como la persona tiene su concepto de realidad, cómo ve la realidad, no cómo la ven las personas, sino cómo la ve la persona en este caso. En este caso existe una diferencia entre la forma como la persona percibe su realidad, que puede ser diferenciado en experiencias o en percepciones o en ilusiones. En este caso, el campo conductual tiene que ver también con la forma en que las personas, digamos, en un ejemplo claro, una persona que piensa que al pasar por un grupo de personas se están burlando de ella, pero en este caso puede ser que no sea cierto lo que ella esté pensando. Bueno, para poder comprender el concepto de organismo humano es importante tener en cuenta que todos somos un organismo vivo, que está compuesto tanto por elementos físicos como elementos psíquicos, lo que le permite a la psicología poder estudiar y comprender a este organismo en cuanto a cómo se siente, cómo se percibe, cómo percibe al mundo y en qué condiciones vive. A su vez, pues Rogers plantea que existe un organismo total organizado que hace referencia a cómo nosotros actuamos de acuerdo a nuestro campo fenoménico, planteando a su vez que cada organismo es único e individual. Por otra parte, Rogers plantea que existen dos tipos de tendencia. La primera, la tendencia fundamental del organismo, que hace referencia a aquella tendencia básica y aquel impulso de actualizarnos, de mantenernos y desarrollarnos en cuanto al organismo experiencial. Y esto se logra a su vez por medio pues, de un sistema controlador y regulador, así como un sistema de impulsos, necesidades y motivaciones que tenga el organismo. Por otra parte, también habla Rogers sobre una tendencia actualizante, que es aquella dirección hacia la vida orgánica. Hace referencia a que el organismo siempre va a buscar la manera de preservarse, ya sea por medio de la alimentación, dormir,
respirar, etc. Y a su vez a crecer y expandirse por medio de la satisfacción de las necesidades. Por otra parte, también contamos con un sistema regulador que hace referencia a cómo nosotros nos mantenemos sobre los límites de la actualización. Esto pues se lleva a cabo por medio de nuestras experiencias. Entonces, cuando nosotros tenemos una experiencia agradable, una experiencia positiva, así va a ser nuestra puntuación, algo positivo. En cambio, cuando experimentamos una experiencia mala, algo que nos hace sentir mal o desagradable, pues asimismo la vamos a puntuar de manera negativa. Por otra parte, Rogers habla acerca de la conducta, de cómo la conducta busca un esfuerzo intencional de satisfacer nuestras necesidades de acuerdo a nuestro campo perceptual, que a su vez pues está altamente relacionado con nuestros campos, nuestros marcos relacionales. Y también plantea que esta conducta siempre va a ir acompañada de una emoción, ya que pues las emociones pueden tanto obstaculizar o facilitar pues ese equilibrio del organismo. También habla Rogers que estas emociones acompañadas de estas experiencias pueden dividirse tanto en desagradables o excitantes o tranquilas y placenteras. Bueno, por último tenemos lo que es el desarrollo de la personalidad. En un primer aspecto tenemos lo que es la experiencia en sí mismo. Y esta, como dice Rogers, empieza desde la infancia o incluso desde que el niño llega al mundo. Este inmediatamente se va a ver inmerso en un contexto determinado. Y dicho contexto Rogers lo va a llamar como el campo de los fenómenos. Este campo va a llegar a ser visibilizado, pero solo una pequeña parte de este por medio del campo perceptual del niño, el cual le posibilita ver algunos fenómenos, pero lo limitan para ver otros. Y esto es por naturaleza propia del ser humano, que no le permite visibilizar todo a su alrededor. Asimismo, el niño dentro de dicho contexto va a ir construyendo gradualmente un concepto de sí mismo como organismo, como persona, un concepto del contexto y de cómo está experimentando él ese contexto. Y tercero, un concepto por medio de la interacción que establece el niño con su contexto, demarcándole incluso así funciones o conductas o formas de cómo debe comportarse o actuar frente al contexto para obtener ya sea algunos beneficios o algunas cosas, entre otras. Muy bien, y así se irá formando el sí mismo en interacción con esto. Ahora bien, tenemos lo que es la disociación entre el organismo y el ser. Esta también ocurre desde la niñez y básicamente se da en el momento en el que el niño introyecta valores ajenos a los de su experiencia organísmica, ¿sí? ¿Esto cómo ocurre? Básicamente el niño está jugando en el parque y él está jugando con tierra, y esa experiencia o esa conducta que está generando él puede ser grata e incluso positiva, pero para sus padres no. Y debemos tener en cuenta que el niño desde pequeño se ve vinculado primeramente a un grupo social como lo es la familia, y que los seres que principalmente generan significancia para él son sus padres. Por ende, estos van a generar influencia, y los padres al momento de aceptar o rechazar una conducta van a generar gran afecto en el niño. Y también debemos tener en cuenta que el niño presenta unas necesidades, o que Rogers llamaría como una tendencia básica, en la cual el niño busca afiliación y reconocimiento por parte de estos. Siendo así, de esta manera, los padres posiblemente van a rechazar esa conducta porque no creen que sea correcta, y le van a decir al niño, por ejemplo, oye, los niños que son limpios y juiciosos no juegan con tierra. A su vez, el niño va a introyectar este valor y más tarde lo va a volver una condición de valor, la cual
se va a visibilizar en medio de que el niño, incluso en ausencia de sus padres, va a visibilizar a otro niño en su contexto, jugando también con tierra, y a su vez él va a interpretar esa conducta como ese niño es cochino y puerco porque está jugando con tierra y no es juicioso por lo mismo. A su vez entonces está generando la interpretación por medio de la introyección que hizo del valor de sus padres y no por las experiencias propias del organismo o de su ser. Asimismo, damos paso a lo que es el desarrollo de la incongruencia, y aquí el niño va a empezar a construir el concepto de sí mismo totalmente desligado de la base de sus experiencias. ¿Y cuál va a ser la base para esa construcción o ese desarrollo de la incongruencia? Van a ser sus condiciones de valor, las cuales van a modular y van a ir organizando su campo perceptual en medida de lo que pues puede considerar como positivo o negativo y las diferentes interpretaciones que pueden tener los fenómenos que percibe el niño en su entorno. Asimismo, también se va a ver esto modulado por medio de las reglas del self, y aquí es donde se da lo que es la simbolización y la no simbolización. La primera se genera cuando las conductas o las experiencias precisamente son beneficiosas, aportan crecimiento al concepto del sí mismo, pero estas cuando son todo lo contrario, incluso malévolas o no beneficiosas para el concepto de sí mismo, son totalmente rechazadas. Aquí debemos tener en cuenta que se activa un mecanismo que es el de la represión, y este se activa en el momento en el que percibe que las experiencias no son compatibles con las creencias que tiene el niño, y es así que se va a generar una simbolización, pero de forma distorsionada, es decir, trastocada de un concepto, de una conducta o algo determinado. Asimismo, damos paso entonces a lo que es el mecanismo de suscepción. Ese mecanismo de suscepción es una respuesta que se genera a nivel orgánico, a nivel fisiológico, y que se da en medio de un estímulo externo. Este estímulo, podemos poner el ejemplo de que puede ser una amenaza para el sujeto, y de la cual este mecanismo lo va a apartar de dicha amenaza. Esto es lo que llamaría como se percibe, pero a la vez no se percibe. ¿Por qué? Porque las sensaciones de inmediato ya le generan una respuesta a nivel orgánico a la persona, y no necesariamente tienen que llegar al nivel de la percepción, que recordemos que es allí donde se da la interpretación de la información, y que asimismo pues el organismo va a actuar en una primera fase debido a este mecanismo. Bueno, el siguiente es el estado de incongruencia, que es una consecuencia a causa de una represión o alguna distorsión, pues debido a que algún valor que ya hayamos introyectado en nuestra infancia o algo así no es acorde a las experiencias que estamos viviendo. Es decir, digamos, si yo tengo un valor de ser buena en algo y llega una experiencia en la cual no me desempeño bien o no soy buena con eso, entonces como que no está de acorde el valor con lo que estoy haciendo, entonces eso crea en mí un estado de incongruencia que pues crea un desajuste psicológico. Lo siguiente es la discrepancias en la conducta. Entonces Rogers nos cuenta que hay dos tipos de conductas. Unas son las que están acordes a nuestro sí mismo, es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, pues es lo que hacemos, entonces esas conductas se simbolizan. Y las siguientes son las conductas compulsivas, las cuales son las que no están acorde a nuestro sí mismo, o sea, nosotros las hacemos, pero nuestra conciencia no las admite, nuestro sí mismo sabe que no son buenas para nosotros, pero aún así nosotros seguimos como realizando esas conductas. Un ejemplo de esto pues es cuando una mujer sigue estando con su marido que le pega y pues no decide como alejarse de él, sino sigue en esa tónica. Pues acá entra a jugar mucho la autonomía de la persona, pues porque ella pues a pesar de todo puede decidir si quiere salir de esta conducta compulsiva y pues mejor alejarse de su marido que le pega.
Lo siguiente es la regulación de la conducta, que pues básicamente es como cuando Rogers nos explica que el sí mismo es quien nos dirige más o menos. Entonces, cualquier conducta que nosotros vayamos a realizar está dirigida o regulada por el sí mismo. Entonces, el sí mismo tiene todo lo que nosotros pensamos sobre lo bueno, lo malo, pues lo regular, y asimismo pues nosotros actuamos frente al sí mismo. Lo siguiente son las conductas patológicas. Entonces, las conductas patológicas pues son dos. La primera son las defensivas y la segunda son las desorganizadas. Las defensivas se crean cuando existe como una ansiedad debido a alguna incongruencia que se dio. Entonces, pues la persona, o el organismo como tal, empieza como pues a defenderse ante esta experiencia nueva que está como atacando al organismo. Pues ya sea evitando la situación o realizando ciertas conductas. Y las desorganizadas ya es como unas conductas más extremas que pues se dan porque la ansiedad no se disminuyó con esas conductas defensivas, entonces pues se da como un nivel más extremo. Lo siguiente es la inadaptación patológica. Pues esta, como pues hemos venido diciendo, si se da ese estado como de incongruencia, la persona no encuentra como esa unión entre lo que piensa y entre lo que hace, o las experiencias que vive. Entonces pues se produce, pues valga la redundancia, una inadaptación patológica. A modo de conclusión, Rogers también plantea un concepto que es la reorganización de la persona, es decir, que pues por medio de terapia y demás cosas se pueda lograr una reconstrucción del organismo que permita que la persona sea unificada, integrada, armónica y congruente. Pues es decir, que lo que haya en su sí mismo esté de acorde a lo que hace, a su conducta y pues con todas las experiencias que lo rodean. ¿Y ya?